El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Es la tercera vez que arranco un hola, ¿cómo están? Así que voy a arrancar agradeciendo hoy al equipo juvenil que está ahí atrás de cámara, el equipo de Asia TV, que es Azul Selene Ramírez y Morena Ramírez, por supuesto, que siempre hacen todo lo posible para que estemos con ustedes acá en cada edición. Ya tiene su tecito preparado, ya me han hecho todos los comentarios habidos y por haber, las recomendaciones, así que acá vamos. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Tenemos un programa más que interesante. Nos acompaña Pedro Páez Pérez, un economista, docente investigador de la Universidad de Ecuador, realmente una persona que ya hemos entrevistado, que es muy interesante su forma de pensar, coincidimos bastante con lo que dice. Además, bueno, es muy novedoso y creo que a todos ustedes también van a tener muy presente lo que va a hablar. Él trabajó en organismos internacionales, sí. Él estuvo creando, fue los que trabajaron en la arquitectura del Banco del Sur, que al final nunca terminó poniéndose en práctica por otros motivos, alguna vez lo hemos comentado. Hubo una cierta deserción en ese momento de Brasil con Dilma Rousseff, que hubo un sector del PT que no estaba muy contento con ese proceso y lo terminó hundiendo. Pero bueno, estamos hablando de alguien que trabaja a nivel de asesor presidencial en temas sumamente delicados y temas internacionales. Entonces, una voz muy autorizada para lo que dice. Claro, una voz muy autorizada y bienvenida en los tiempos que corren. O sea, es importantísimo que no solo nosotros, sino que gente que tenga cierto protagonismo en la política lo empiece a escuchar, porque, bueno, bastante razón tiene. Lo bueno también es que podamos aprovechar estos avances tecnológicos. Estas entrevistas nos ha permitido, nos hemos dado cuenta, acceder a personajes de todas partes del mundo. Sí, cosa que en algún momento, como las hacíamos solamente presenciales, era un poquito más dificultoso. Y digamos, este sistema ahora de hacer preguntas y respuestas tampoco es el ideal, porque no permite mucho la contraparte, la discusión, el ping-pong, pero sí sirve a los términos de reflexión, de poder bajar una línea argumentativa clara, que se entienda bien qué es lo que está diciendo. La entrevista, obviamente, ya les voy anticipando a los que están viendo el programa, que va a ser muy técnica, porque lo que tiene Pedro es que es muy técnico, pero además tiene una visión filosófica, y eso es lo más interesante. O sea, no es el economista técnico, sino es el economista que vuelca otras cuestiones dentro de la economía. Entonces, lo van a notar a lo largo de él, ya como los que vieron el programa anterior lo deben conocer, que hace aportes desde cierto humanismo, y esto engancha a la economía con procesos sociales, o sea, disruptivos, y otros que son manipulaciones. Entonces, creo que hace una lectura muy abarcadora y muy interesante del tema. Bueno, así que, Pedro, primero agradecerte por tomarte el tiempo de responder todas nuestras preguntas. Sabemos que a veces son preguntas bastante complejas. Bueno, el responsable del contenido está acá a mi lado, es Marcelo, que pone aprietos a nuestros invitados, pero bueno, con cierta razón, ¿no? Yo creo que es lo que estamos buscando. Así que vayamos a las preguntas. La primera pregunta que te habíamos formulado, en realidad, lo que quisiéramos es que nos contara, nos hiciera una breve reseña de cómo se encuentra Ecuador hoy. Hola, un saludo muy cordial a todos los compañeros que nos están viendo. Muy importante que busquemos mecanismos que nos permitan comunicarnos en estas épocas de restricción a la movilidad, al contacto, y que parece ser que se van a extender mucho más allá de las cuarentenas. Y en el caso del Ecuador estamos viviendo una situación muy, muy difícil.
verdaderamente digna de películas apocalípticas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, pero eso no exime al resto del país, porque sobre todo la pandemia cae en medio de un proceso de ajuste neoliberal como pocas veces antes vista, ¿no? Aquí en el Ecuador. Y parte de la construcción ideológica que se quiere hacer es culpar al gobierno anterior de todo, y parte de eso ha sido justamente el desmantelamiento del sistema de salud. Se han mandado sacando miles y miles de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, y otra serie de segmentos del cuidado de la salud, con unas reducciones presupuestales brutales que han dejado a los hospitales en soletas prácticamente antes de que empiece la crisis, al punto que inclusive una de las ministras le renuncia al gobierno denunciando que no le quieren dar un solo centavo en medio de la pandemia para ni siquiera atender las condiciones mínimas de protección de quienes atienden en emergencia esa salud, ¿no? No hay plata para las escuelas, no hay plata para los hospitales, no hay plata, se manda sacando empleados públicos, se recortan la inversión pública, se viene recortando desde hace mucho tiempo, y ahora la pandemia aparece como un pretexto formidable, como una coartada formidable para culpar a la crisis que se ha provocado, una depresión que ya se viene programando durante 3 años. Ahora tiene ya un respaldo para tener a quién culpar, pero con un costo humano terrible, ¿no? La cantidad de muertos no se sabe porque hay un ocultamiento de parte del gobierno respecto a eso. Y la circunstancia parece salirse de las manos en ocasiones. No sé cómo se va a retornar a la normalidad o a una normalidad restringida, digamos, una vez que se acabe la cuarentena, pero lo que sí es cierto es que más allá de las medidas específicamente sanitarias y la profundización de la depresión programada por el gobierno y por los grandes bancos, va a ser un éxito para ellos, ¿no? Sobre esa base de eso van a ponernos contra las cuerdas y van a decir que es indispensable las privatizaciones, es indispensable la desregulación financiera, es indispensable desregular también el tema tributario para atraer capitales. Ya lo han venido haciendo con unos resultados desastrosos que han provocado la minería abierta más depredadora, que han provocado una reforma laboral en los hechos y que ahora la quieren confirmar, la quieren consagrar, digamos, debido a la emergencia, en que se retorna la precarización laboral, se deja en una situación absolutamente íngrima a una gran cantidad de trabajadores en condiciones en que el sindicalismo había venido debilitándose por décadas. Entonces, la situación del país muy grave, muy grave. Hay un debilitamiento de la demanda interna, con 81% de la población que no tiene ahorros para salir de la crisis, para completar siquiera el mes, y que tienen que vivir de lo que venden diariamente, y las restricciones de movilidad se vuelven insostenibles, y eso va a tener un efecto retroalimentador sobre las condiciones mismas del contagio, porque son poblaciones muy vulnerables que van a tener que seguirse exponiendo en condiciones de nutrición y en condiciones de acceso a los sistemas de salud muy deteriorados, lo cual muestra un horizonte muy, muy negativo para el país, lastimosamente. Sí, Pedro, bueno, muchísimas gracias. Esta reseña realmente esto, perdón que te interrumpa, es interesante para aquellos que están diciendo que hay una enorme ficción, que no pasa nada, es una puesta en escena. Bueno, claro, presten atención que lo está diciendo alguien que vive en Ecuador. Claro, es un tema, así que bueno, Pedro tiene razón, que son herramientas que hoy podemos usar, que estamos a nuestro alcance, y esperamos realmente poder contar con vos más seguido en el programa. Así que bueno, se habla desde hace un tiempo de una burbuja especulativa a punto de estallar. ¿La pandemia hará estallar esta burbuja? Esta situación que aparece aquí en el Ecuador como un microcosmos terrible, ¿no? En el que en realidad la pandemia aparece como un pretexto, como una coartada, como
como una ocasión para profundizar una agenda extremista neoliberal, también puede tener consecuencias a nivel internacional, tiene un paralelo a nivel internacional. Estábamos en medio de una burbuja de burbujas, ya no burbujas coyunturales como solía ser en el pasado, una cuestión de burbujas cíclicas, momento Minsky, por ejemplo, que podía estar vinculado a esto. Ahora se tratan de burbujas estructurales, solamente se puede acabar una burbuja para pasarse a otra, con lo cual se han multiplicado las burbujas en prácticamente todo en el sistema financiero globalizado, en el sistema financiero especulativo globalizado, en un proceso sin parar, que recuerda los mapas logísticos, ¿no? En teoría del caos, en el que cada cierto tiempo se va acelerando la duplicación de procesos de emisión inorgánica, pongámosle así entre comillas, de títulos valores, de reclamos sobre una riqueza futura que está siendo puesta en duda. Entonces esta situación no ha parado. Nos quisieron hacer creer que lo peor de la crisis se había resuelto en el 2008-2009, pero en realidad lo que se ha logrado es con mucha eficacia, aquí hay una discusión entre los economistas que es absolutamente engañosa, y yo creo que con mucha eficacia se ha mostrado que desde el interés del capital especulativo, la política económica ha sido tremendamente eficaz, con inyecciones descomunales por parte de los bancos centrales de una liquidez que lo único que va es a exacerbar las condiciones de polarización social, de polarización de la propiedad en muy pocas manos, y sobre la base de una exacerbación también de este proceso de burbujización de las burbujas estructurales de la economía mundial. Nuevamente, la pandemia aparece como un detonante por un lado, pero también como un pretexto y como una cobertura, como una coartada para una agenda que estaba presente de antemano, porque lo que encubre este proceso de burbujización, o lo que resuelve, entre comillas, desde la perspectiva del gran capital, es la caída tendencial de la tasa de ganancia. Estamos en el marco de una crisis estructural de sobreproducción y normalmente estas crisis estructurales de sobreproducción llevan a guerras mundiales. Pero lo que abrió el paréntesis de la Primera y la Segunda Guerra Mundial por la necesidad de destruir capital, es decir, se inunda el mercado de mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancia que requiere el capital monopólico, un capital monopólico que no puede dejar de invertirse en condiciones además de una revolución científica y tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad como la que estamos viviendo ahorita, y que prácticamente se ha extendido y ha hecho metástasis, si ustedes quieren, en todas las ramas del saber, al menos desde los años 60 para acá. Y eso se vuelve contraproducente, porque con un mercado ya saturado, con un proceso de desvalorización de las mercancías, la formación de las ganancias se vuelve cada vez más cuestionable. La necesidad de resolverlo eso con otros mecanismos que no tengan que ver con la centralización de capitales, con la monopolización, se vuelve cada vez más difícil si es que no es a través de una ampliación de los mercados, lo cual tiene consecuencias políticas en términos de nuevos balances, nuevas correlaciones de fuerza que se vuelven incómodas para la cultura oligárquica que gobierna el mundo. Así es que la pandemia ha caído como anillo al dedo y yo creo que la destrucción de capitales que está provocando, por ejemplo, la cuarentena, el pare de la dinámica del capital durante estos meses va a tener un efecto similar al que podría tener el efecto de una guerra mundial, ¿no? Aunque no sé si sea suficiente. Como estamos viendo, la guerra financiera, la guerra de divisas, la guerra comercial, la guerra tecnológica continúa en medio de la crisis, con el pretexto, por ejemplo, de culpar a China de que ha hecho a propósito un manejo irresponsable que ha generado un contagio universal, como una coartada para tener también pretexto para nuevamente reiniciar la guerra de tarifas, de aranceles. Entonces yo creo que las burbujas pueden seguirse postergando, van a seguir reventando, pero de una manera distinta, pueden seguirse postergando, pero la podredumbre se profundiza en las condiciones más estructurales del sistema. ¿Qué te parece que sucederá con el sistema globalista financiero ante el impago generalizado de deudas de todo tipo? ¿Está de acuerdo con el modelo de consumo que se ha ido y ya no volverá, gane quien gane, ¿no? La salida del post-pandemia? Este proceso de burbujización tiene como correlato un efecto de stock en términos del crecimiento de la deuda en todos los niveles,
que se vuelve ya insostenible. Era ya insostenible antes de la pandemia y ahora va a hacerse obvio que aquel adagio que reza que aquello que no se puede pagar simplemente no se paga. Y ahora físicamente va a ser imposible hacerlo. Hay un reconocimiento hasta niveles del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de esa situación, y lo que están buscando es mecanismos que permitan llevar el agua a su molino. Yo creo que esa discusión que se ha oído entre filósofos como Zizek o Byung-Chul Han en torno a si es que esto va a fortalecer al capitalismo o lo va a debilitar. Yo creo que esa es justamente la disputa en el que la movilización de la gente, hay que ver las formas creativas en las que podemos hacerlos, va a definir cuál es el horizonte final de las cosas. Es evidente que va a haber un efecto dominó, un efecto de cascada en la red de deudas que sostiene el proceso de burbujización. Es evidente que los gobiernos van a tener que seguir salvateando a las grandes empresas, a los grandes bancos con dinero inorgánico, con emisiones gigantescas por parte de los bancos centrales. Es evidente que las políticas dogmáticas neoliberales van a tener que ser replanteadas. Hay aquí una inercia en el que la academia, los grandes medios, la construcción de una hegemonía a nivel del ambiente, el público, del sentido común, digamos, de la gente, va a tener una ruptura ahorita, pero no queda claro si es que esto va a seguir siendo manipulado para favorecer a núcleos cada vez más estrechos, oligopólicos, monopólicos, que son los que están controlando el proceso. Y en ese sentido yo creo que hay elementos que estructuralmente no van a poder renunciar. ¿Qué hacer para que todo cambie sin que nada cambie? Yo creo que una de esas cosas va a ser la necesidad de mantener los niveles de consumo, ese consumo diferenciado que había sido central en el proceso de globalización y que había tenido como correlato ideológico el posmodernismo, el individualismo, el hedonismo extremo. Yo creo que esa es una característica que necesitarán reciclarla y darle continuidad a través de nuevos mecanismos. ¿Cómo hacerlo sin deuda? ¿Cómo hacerlo sin procesos de redistribución del ingreso? ¿Cómo hacerlo? Ese es justamente parte del interrogante que se tiene, que puede terminar en un escenario catastrófico, en una espiral de imposibilidades dentro de la tremenda capacidad que ha tenido el capital especulativo para gobernar la coyuntura y para llevarnos a un callejón sin salida, y en ese sentido son solamente las propuestas desde los sectores populares, desde los pueblos del mundo, las que podrían plantear un horizonte diferente, probablemente en el que el corazón del sistema basado en la ganancia por la ganancia tiene que ser puesto radicalmente en cuestión. El sector que estaba perdiendo en la lucha por el poder mundial era el globalismo financiero, que cedía posiciones ante modelo productivista de Trump y multilateral de Xi y de Putin. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? O sea, ¿quién será el gran ganador? La coyuntura entonces se muestra llena de peligros, no está nada escrito, y en la disputa entre los grandes proyectos mundiales, yo diría de un lado el globalismo financiero con un fuerte sesgo especulativo, que es el que ha manejado hasta ahora las riendas del mundo, y esa emergente coalición de intereses en torno al proyecto del capital productivo, a un proceso de relanzamiento, de despliegue comercial de un arsenal gigantesco, un arsenal colosal de innovaciones que ha estado reprimido precisamente desde la lógica del capital especulativo en el marco de estos procesos de saturación de mercados y de crisis estructural de sobreproducción. Y yo creo que de nuevo quien va a terminar definiendo, quien va a terminar arbitrando históricamente la salida de esta coyuntura que es verdaderamente epocal, es la participación de la gente, la capacidad de la gente de tener conciencia del momento histórico y poder movilizarse en torno y protestar de manera orgánica, pragmática, realista, en torno a lo que son sus derechos. Y yo creo que las condiciones objetivas estarían volcándose mucho más a favor
de una propuesta del capital productivo, de la reproducción de un horizonte en el que haya una alianza de distintas fuerzas a nivel mundial, aunque tengan expresión local, nacional, en torno al desarrollo de las fuerzas productivas, a la inversión, a la generación de pleno empleo, sobre la base de una nueva participación del Estado, pero también sobre la base de mecanismos de redistribución, de distribución del ingreso, de garantía del consumo, por ejemplo, con una renta básica universal ciudadana, basada en derechos. Y no en la comodificación, no basada en el mercado como disciplinador, por ejemplo, a través del desempleo, de las condiciones de la fuerza de trabajo, etc. Además, la pandemia está definiendo claramente la necesidad urgente de revisar esa irresponsabilidad criminal con la que se ha manejado, por ejemplo, el tema de bienes comunes como la salud pública, ¿no? Es decir, es obvio que los sectores susceptibles los sectores susceptibles de la población a ser contaminados tienen que ver con precisamente un proceso de deterioro de sus condiciones de vida, producto del ajuste neoliberal, de la globalización, pero también tiene que ver con la denuncia, la renuncia por parte del Estado de sus responsabilidades en torno a la salud pública. En virtud de la posibilidad de los cambios que se están produciendo, ¿estamos en un cambio de era o es apenas una crisis más? ¿Qué te parece? Precisamente estas nuevas condiciones estructurales, independientemente de la voluntad de la gente, de la dinámica interna del propio capital, marcan una nueva correlación de fuerzas que favorece a la apuesta de estos sectores emergentes en la crisis de hegemonía del eje angloamericano. Y esto pone todavía más en riesgo el que la pandemia, con su destrucción masiva de capital, con su destrucción masiva de valor, no va a ser suficiente y probablemente hayan tensiones bélicas muy fuertes. Yo creo que es claro que un eje, por ejemplo, en torno a la ruta de la seda, en lo que sería el eje euroasiático, con una presencia indispensable de Xi y de Putin, o un eje de la recuperación de lo que sería la América Latina en torno a lo que fue el proyecto de UNASUR, el Banco del Sur, el Fondo del Sur, una moneda común alternativa que permita justamente movilizar capacidades locales, capacidades regionales en torno a la construcción de infraestructura, en torno a la construcción de mecanismos de soberanía en el plano de la salud, en el plano de la producción, en el plano de la soberanía alimentaria, en el plano, por ejemplo, ahorita el tema de las tecnologías de información y comunicación sujetas a tanto tipo de abusos, no solamente en el campo económico, con la cuestión de los precios. Aquí en el área andina, las grandes compañías transnacionales que operan en la región intentaron chantajear a nuestros países, subiendo los precios y generando una serie de restricciones, haciendo valer su poder de mercado. La urgencia de también tener una respuesta en lo que tiene que ver con una alternativa al capitalismo de la vigilancia, a la violación de los derechos ciudadanos, a la manipulación de las condiciones de expresión política de la oposición. Por ejemplo, en el caso del Ecuador eso se vuelve patético, pero igual se puede ver en el caso de Brasil, en el caso de Bolivia. Entonces yo creo que es muy importante el que este sea el momento de construcción de una soberanía en torno a la construcción de alianzas sociales, a la construcción de correlaciones de fuerza locales que permitan alinearse o sintonizarse con un proceso de definiciones que va a tener que necesariamente ser global. Esto marca definitivamente un cambio de época. Es claro que el capitalismo tal como lo conocemos no puede seguir. Que de aquí salga una propuesta progresista, eso depende de la capacidad tanto objetiva como subjetiva de construir alternativas. Hace tiempo algunos economistas advierten que la tecnología está produciendo un proceso deflacionario. ¿Qué es esto? ¿Se agravará el proceso deflacionario? Los peligros de la deflación están presentes en todo este proceso. Los peligros de la deflación tienen que ver con la marca estructural que deja precisamente el desarrollo científico y tecnológico, y no solamente respecto a las políticas económicas. Así que esto de aquí es una amenaza que está presente desde hace muchísimo tiempo y de que de hecho se ha venido expresando de manera distinta, encubierta, difícil de ser percibida por la población en general,
porque la caída de los precios relativos se refleja en se expresa a través de precios similares, pero con tecnologías mucho mayores, con calidades mucho mayores. Por ejemplo, en el caso de la telefonía celular, es claro. Y por eso es que está en el corazón de la disputa tecnológica, de la guerra tecnológica actual, la 5G, ¿no? Que llega a niveles verdaderamente sin precedentes en términos de la competencia intercapitalista, de abiertamente chantajear, secuestrar, por ejemplo, a la hija de uno de los dueños de Huawei, ¿no es cierto? El tener este tipo de niveles que ya ni siquiera cuidan las formas, ¿no? En términos de lo que sería la cultura burguesa o las condiciones de competencia capitalista. Yo creo que esto es solamente una punta del iceberg. En realidad esto de aquí se está planteando en todos los niveles, en el campo de la biotecnología, en el campo de los nuevos materiales, en el campo de la inteligencia artificial. Los frentes son muchísimos y todo esto se está planteando, está definiendo una situación tremendamente atentatoria contra la lógica del capital. Robert Solow, un economista de la síntesis neoclásica keynesiana, hace ya más de 30 años hacía esa pregunta. Vemos progreso técnico por todo lado, menos en las estadísticas. Es decir, no se reflejan en las cuentas nacionales, en la forma como inclusive se registra la dinámica de la economía de manera convencional, este proceso de transformación de la base material de la vida, del metabolismo social de la especie humana, en el marco de su interrelación con el ecosistema. Y esto de aquí está planteando verdaderamente un cambio enorme. Así es que la deflación está marcando precisamente estos procesos en los que la forma de existencia del valor de los bienes, ¿no es cierto? Es decir, la forma mercancía de circulación de los bienes ya está rompiendo su cascarón, es decir, desborda la capacidad productiva humana, ha desbordado la forma histórica que ha definido en torno al funcionamiento del mercado y sobre todo el mercado con ganancia. Y esto es importante, hacer una pregunta que es elemental. A veces nos podemos perder en las palabras. Durante millones de años los seres humanos se procuraron comida porque simplemente tenían hambre. Hace unos miles de años ya no era suficiente tener hambre. Además de tener hambre había que tener un mercado. Hace pocos cientos de años ya ni siquiera, no solamente hacía falta tener hambre y no solamente era suficiente un mercado, sino que ese mercado tenía que ser rentable. Y hace unas pocas décadas, ese mercado rentable tenía que generar tasas de ganancia para satisfacer los apetitos voraces de los grandes monopolios transnacionales. Y es esa lógica lo que está siendo puesto en cuestión a través de expresiones como podría ser la depresión, pero que ya tienen sus puntos así de escándalo, como son las tasas de interés nominales negativas o un precio del petróleo negativo, cosa que en los libros de texto era impensable. El trabajo hogareño, el teletrabajo ya venía avanzando fruto de los cambios tecnológicos y productivos. A partir de las cuarentenas en los diferentes países del mundo, hemos visto una explosión de esta forma de trabajo. Con nosotros mismos se puede observar lo que estamos haciendo. Estamos asistiendo a un cambio de modalidad con consecuencias profundas que pueden llevar a cambiar la fisionomía de las ciudades. Esta crisis del mecanismo del mercado y sobre todo el mercado capitalista con la formación de la ganancia que había sido la apuesta fundamental del neoliberalismo, es decir, todo lo que es relevante, todo lo que importa, todo lo que vale, tiene que expresarse en el mercado, eso es lo eficiente. Lo que no se expresa a través del mercado es que simplemente no vale, no es eficiente, que es una ideología terrible, es lo que en economía se habla del homo economicus. Un filósofo checo, Karel Kosik, decía, el problema es que el homo economicus no solamente es una aberración teórica, sino que es una aberración de la realidad. Ahora esto se está desplomando. Es cada vez más evidente que ese mecanismo no está funcionando ni siquiera para los grandes monopolios, peor para la gente. Y hay cosas tan fundamentales como es la economía de los cuidados. Es decir, no hay que ser feminista para darse cuenta de que la mayor proclama feminista está ante nuestras narices. ¿Cómo es posible que el mercado asuma que el trabajo de las madres no vale? Y si es que vale el trabajo de las madres, ¿por qué no tiene un precio? No estoy abogando porque tenga un precio, sería una aberración, pero muestra claramente, ¿no es cierto?, esa gran contradicción con la ideología dominante de que, y sobre todo de los economistas, de que todo lo que importa tiene que pasar por el mercado. Ahora, lo fundamental no está pasando por el mercado, pero además se muestra claramente que esa es una apuesta suicida. La lógica de lo que estamos viviendo muestra
la necesidad de encontrar otras formas infraestructurales de articulación de la gente que han sido históricamente definidas. Por millones de años, la forma fundamental de articulación de los intercambios en la especie humana fueron los afectos y las estructuras parentelares, ¿no? Es decir, es la forma fundamental de los hogares que hasta ahora perdura a pesar del embate, tanto ideológico como material y distributivo, por parte del gran capital. Las familias nucleares han sido objeto de un proceso de desintegración, de ataque fundamental, sistemático, en el plano de los valores morales, en el plano de las condiciones de trabajo, de las condiciones de formación, de los alquileres, de la habitación, de la urbanización, etc. Pero ahora se vuelven un elemento central y sobre todo más con el tema de las restricciones de movilidad y de circulación. Así es que el teletrabajo, mecanismos que permitirían, mecanismos asociativos de organización de las unidades de producción que no pasen por la gran empresa, que no se basen en la acumulación por la acumulación y en la ganancia por la ganancia, ahora se vuelven alternativas fundamentales. Habría que ver, y en eso no hay que ponerse ingenuos, habría que ver si es que eso es refuncionalizado desde la lógica del gran capital como un mecanismo también de externalizar más todavía los costos, como un mecanismo adicional de reducir responsabilidades y de reducir los riesgos, de trasladar los riesgos precisamente a las familias, o si es que eso se puede convertir en un proceso de organización, de lucha, de construcción de identidades desde la población, desde las distintas clases trabajadoras, calificadas, no calificadas, atravesadas por elementos étnicos, atravesadas por elementos de género, y que converjan en la construcción de una alternativa societal, de una alternativa civilizatoria, ¿no? La pandemia del COVID-19 está acelerando un cambio que venía produciendo y probablemente liberará tecnologías no utilizadas por cuestiones políticas y sociales, destruyendo masivamente empleos. Estamos ante un escenario que en pocos años más el trabajo humano sea una excepción. O sea, ¿cómo se reorganizará la producción ante los cambios que se están produciendo? El COVID está planteando una contradicción brutal, está haciendo evidente, está desenmascarando el eje del funcionamiento de la ciencia, la tecnología en todos los frentes y sobre todo en el plano de la propia salud, ¿no? Se vio clarito cómo en lugar de resolver las cosas se vio siempre el tema de las ganancias. Había inclusive una empresa, creo que se llamaba Moderna, en el que están como grandes accionistas estos grandes fondos mutuales como Vanguard Group o como State Street y BlackRock, que son los tres que básicamente controlan el movimiento de las bolsas de valores y por tanto el cambio de manos en las estructuras de propiedad a nivel mundial en torno al chantaje mundial y a la valorización de la vacuna o de la posible cura o de los mecanismos de prevención de esta situación y el papel que tuvo Trump en ese sentido, inclusive con respecto a sus socios más íntimos. Recuerden cómo Trump estaba detrás de una ofensiva norteamericana por comprar la empresa que parecía que iba a tener la patente de controlar esa situación. Claramente el capital en contra de la vida. Y esto se lo ve en todos los frentes, inclusive aquí en mi país, ¿no? En el que dejó de darse recursos para la atención más elemental de salud, inclusive para la protección de los propios trabajadores que heroicamente estaban haciendo una atención de emergencia a los contaminados con el COVID, por pagar la deuda externa. ¿Sí? Es decir, no hay plata para la gente, pero no hay plata para la vida, pero sí hay plata para pagarles a los usureros. Y eso no para ahí, ¿no? Entonces yo creo que esto de aquí está marcando, está desnudando contradicciones fundamentales que deberían despertar la capacidad de reacción de la gente en ese sentido. Yo creo que el funcionamiento de Big Pharma, del complejo industrial militar, del complejo industrial farmacéutico ligado a las finanzas y a los sistemas de seguros a nivel mundial, tiene que reventar ahorita. Ahorita están haciendo su agosto. Ahorita están claramente, ¿no es cierto?, ubicando las rentas de ubicación, de posición que tienen en los cuellos de botella ante una situación de vida o muerte. Pero claramente hay miles de millones de personas que no tienen suficiente para pagar lo que estos chantajes demandan. La necesidad de que esto tenga una resolución política es inmediata. Fue evidente hace unos 6 meses, ya creo que es un año, que Pfizer
tuvo que reconocer públicamente que había descubierto hace mucho tiempo la cura para el Alzheimer, pero que no le daba la gana de sacarlo al mercado porque no le resultaba rentable. Es decir, ese tipo de irresponsabilidades que se podrían ver en otros planos, es decir, hace años que se tuvo que reconocer que había caducado la patente para la impresora 3D, por decir una cosa. Lo cual quiere decir que hace más de 20 años ya se tenía la tecnología para las impresoras 3D, con todo lo que eso podría significar para reducir la dependencia tecnológica, por ejemplo, o el atraso tecnológico en amplias zonas del planeta. Una impresora 3D podría tener un impacto fundamental en mecanismos de relanzamiento de la economía, sobre todo la economía popular y solidaria, sobre todo la economía en el tercer mundo, las economías periféricas, en un momento de restricciones de movilidad y de contacto como las que parece ser que se van a tener que prolongar en mayor o menor medida en todo el mundo después inclusive de las cuarentenas. Y sin embargo, nada de esto va a poder viabilizarse si es que no pasa por el tamiz de las exigencias de altas ganancias de las grandes transnacionales, agravadas por designios geopolíticos, agravadas por el marco de disputa de la hegemonía interpelada del eje angloamericano en contra del ascenso de esta coalición de intereses más vinculadas a la reproducción del capital monopólico productivo en el despliegue comercial, en el despliegue rentable, aunque en otros términos, de las innovaciones, de ese arsenal gigantesco de innovaciones, en el marco de una presencia mucho mayor del Estado y de procesos de redistribución del ingreso que hagan viable, digamos, la expansión de esas capacidades productivas. ¿Es posible una renta universal que garantice al menos la subsistencia de todos aquellos que van cayendo del sistema, que son cada vez más? Se va haciendo entonces cada vez más evidente que una cantidad de reivindicaciones que se han venido generando desde distintos sectores de la población a nivel mundial ahora se vuelven inevitables. Cosas que hasta hace poco eran imposibles ahora requieren por elemental sensatez su aplicación práctica más o menos inmediata. La destrucción de empleos, la puesta en cuestión de las estrategias de sobrevivencia de miles de millones de hogares en simultáneo en todo el mundo, hacen, por ejemplo, indispensable una renta universal ciudadana. Pero también hacen indispensable un nuevo rol del Estado, por ejemplo, en la construcción de alternativas en lo que tiene que ver con los bienes públicos globales. La pandemia no tiene ningún sentido, digamos, para los grandes ricos, pueden tener todos los cuidados y todas las protecciones, encerrándose ellos, aislándose ellos solitos, pero si en el ambiente hay una cantidad de gente pobre, muy vulnerable al contagio y sin capacidad del sistema de salud pública de atenderlos, pues sus posibilidades de contagiarse son inevitables, ¿no? Entonces, yo creo que es desde la propia lógica del gran capital, aquí se vuelve un proceso insostenible el continuar con la agenda neoliberal extrema que se venía definiendo. No obstante, sigue habiendo la posibilidad, por ejemplo, ligado a una serie de trayectorias que se han ido fortaleciendo de ciertas ideologías extremas como el tema del transhumanismo, que inclusive se plantean el tema de la separación genética, ya el tema de una separación biológica de los que tienen y los que no tienen, ¿no? Es decir, la transformación anatómica, por ejemplo, en términos de ciertas inmunidades, solamente para aquellos que tengan la plata de pagar, para pagar el costo de ese tipo de procedimientos que podrían estar involucrando también transformaciones genéticas, ingeniería genética, ¿no? Entonces, no hay que ponerse ingenuos respecto a eso. Son procesos que han venido avanzándose desde hace muchísimo tiempo y que pueden estar vinculados a una serie de mecanismos de chantaje. Es decir, es obvio que se ha aprovechado la pandemia para profundizar y acelerar los cambios hacia un capitalismo de la vigilancia a través de las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo. Es claro que muchas empresas farmacéuticas transnacionales están aprovechando esta situación como un elemento para introducir nuevas drogas en el mercado y introducir nuevas condiciones de chantaje en el mercado ya en términos de vida o muerte. Es claro que con esto los grandes bancos, las grandes cadenas de supermercado han aprovechado los cuellos de botella en términos del abastecimiento, en términos de la transaccionalidad para avanzar sus agendas monopólicas.
Así es que estamos en el peor de los tiempos y en el mejor de los tiempos para parafrasear a Charles Dickens, ¿no? Yo creo que es la organización, la conciencia, la capacidad inventiva, de creatividad de la gente para desplegar nuevas formas de movilización y de lucha la que va a terminar definiendo el horizonte. Bueno, Pedro, la verdad, muchísimas gracias nuevamente. Como dije al principio, esperamos realmente poder contar con tu presencia en más oportunidades para que podamos tener un poco más claro de lo que está sucediendo en el mundo, y no solo tenerlo claro, sino que también encontrar soluciones. Yo les agradezco muchísimo por la gentileza. Ojalá estas reflexiones contribuyan a un proceso de debate que tiene que alimentarse a nivel internacional. Y creo que es indispensable el que sigamos buscando mecanismos para conversar, para seguirnos acompañando, para seguir construyendo formas superiores de solidaridad. Muchísimas gracias. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, aparte, bueno, antes que me olvide, quería dejar un poco dicho que quienes están viendo el programa opinen sobre también, o tiren ideas sobre temas a abordar. O sea, nosotros tenemos un caudal bastante grande de temas que habitualmente usamos, pero eso no quita que a veces haya inquietudes particulares que puedan ser atendibles. En la medida que podamos, vamos a ir tratando de solucionar esas cosas, porque una de las características de nuestro programa, y esto era un poco lo que habíamos un poco pensado hablar ahora para cerrar el programa, es tocar temas que habitualmente no se tocan, que son temas un poco, una vez se dice tabú y suena como una cosa, bueno, como que uno está exagerando, pero la verdad son temas tabú. Yo quería contar un tema de un compañero y amigo, Cristian Taborda, que tenía un programa en Radio Rebelde, Claro. Y él lo que ha tenido es una visión para hacer el programa. De hecho, alguna vez nos invitaron, estuvimos ahí presentes. Este fue el error. Estuvimos ahí en el programa, estuvimos presentes. Creo que fue eso, ¿no? Y él, lo que él decía, el abordaje de los temas era una línea mucho más parecida a la que hacemos nosotros. O sea, una visión, yo creo que más abierta y que escapa al campo progre, que podíamos decir. Lo curioso es que él, el programa que él estaba haciendo fue sacado del aire en el medio de un crecimiento de su audiencia, y era el único programa, tengo entendido, que estaba grabando en los estudios en este momento en la radio. Exacto, él hacía el programa con Luis Sicarelli. De hecho, tal como vos decís, nosotros fuimos invitados. Es un programa bastante interesante, porque aparte tenía la posibilidad, no es solo esta visión progre que es la que reina en todos lados, sino que ellos se abrían un poco más la mente y se permitían cuestionar otras cosas. Y yo creo que vos tenés bastante razón, porque el problema no es si nombrás a Soros o dejás de nombrar a Soros. Claro, porque una de las cosas que él explica cuando cuenta la situación que vivieron es que parece que no se puede hablar de Bill Gates o de Soros, o saca un par de ejemplos más de la Open Society, que eso después termina teniendo un costo. Claro. Acá, acordate que estamos hablando de Radio Rebelde, o sea que se supone que es una radio contestataria, antisistema. Bueno, sacar un programa sin ningún tipo de explicaciones, cuando evidentemente el problema es porque no se encuadra dentro de determinados parámetros, nos hace preguntarnos cuál es el mundo que estamos viviendo, porque los espacios que nosotros estamos ocupando, como le pasó a Cristian y como le pasa a algunos otros compañeros, son espacios que no se encuadran dentro de la visión liberal, librecambista, que son los programas tradicionales que tienen sus auspiciantes, que esos no te prohíben hablar, simplemente te dicen, te sale X cantidad de plata poner un programa al aire, lo cual es prohibitivo para cualquier producción chica o mediana, entonces el programa directamente no sale. Eso es la forma de censura que tiene la derecha liberal, por usar categorías que siempre cuestionamos, pero bueno, que sirven para entendernos. Y después tenés un sector
progre que aparentemente busca pluralidad de voces y le reclama a la derecha no dar espacios. No, Sin pero embargo, eso es una absoluta mentira. Eso de que los progres dan espacio a voces diferentes es una mentira y lo vivimos ya hace más de 2 años con la Universidad Nacional de La Plata, cuando nos sacan compañeros. O sea, supuestamente... Tuvimos dos problemas. Uno fue con la derecha liberal cuando sube el macrismo, que nos fuerzan a salir de Senado TV. Obviamente yo les aclaro que tanto en Senado TV como en la Universidad Nacional de La Plata, nosotros jamás cobramos un centavo. Era un programa que lo hacíamos porque nos gustaba hacerlo, porque queríamos, y de hecho hasta hacíamos la edición poniendo plata de nuestro bolsillo para salir al aire. O sea, no es una queja porque no nos dan una rentabilidad económica o no nos bancaron el programa. Lo estamos haciendo gratis. Sin embargo, no alcanzaba. No era un problema de presupuesto, porque nos cambiaron por programas que sí cobraban. Sí, bueno, nos cambiaron por todos, que donde decía, yo trabajo y tengo mi sueldo. Y yo tan mujer como la señorita aquella, no tenía un sueldo. O sea, en aquel entonces nos servía el programa en el sentido de darnos a conocer la institucionalidad de la Universidad de La Plata, lo que valoramos, pero después te diste cuenta que lo que han hecho es que yo creo que el tema pasa porque la pluralidad de voces en realidad no es plural. Es plural siempre y cuando digan lo que nosotros decimos. Y ahí entra a cuadrar la ideología de género y todas las subideologías que se desprenden de esta. Esa ideología de género es la que nosotros no compartimos y hemos señalado desde el principio como una enemiga de lo que realmente sería un campo popular, porque trabaja el servicio, y ahí sí caemos en lo que dice Cristian, de Soros y de otras. Porque Soros en realidad es casi podríamos decir un emblema, es la cara más visible, pero hay toda una élite económica, financiera y globalista que es la que impulsa un modelo cultural que formatea las conciencias individuales, podríamos decir, para que ese modelo pueda prosperar en los distintos estados y de esa manera controlar sin tantas dificultades. Y aparte no es solo nombrar a Soros, sino que son las ideas que vienen atrás de esto. Esto es lo que es censurado y esto es donde no tienen que equivocarse, porque se dice, lo nombra Soros y jajaja, es todo joda. No, el problema son las ideas que conllevan. Claro, y cómo lo nombres, porque ellos también lo nombran a Soros, pero en algún momento era para burlarse. Ahora inclusive extraordinariamente hay quienes lo ponen como un filántropo y lo defienden, y hasta empezamos a ver como a Bill Gates lo están poniendo como si fuera una especie de mesías que viene a salvar a la humanidad. O sea, tendríamos que preguntarnos cómo nació Facebook, y hay muchas opiniones que opinan que esto en realidad fue algo generado desde la CIA y que alguien fue y puso la cara. No es que Bill Gates es un genio. O sea, si por más genio que vos seas, si vos querés prosperar y la CIA, más en ese momento, no quería que prosperes, vos no prosperabas. Era así de simple. O sea, vos solo podés avanzar con el ok de determinados organismos de inteligencia que son los que responden a ese estado profundo. Si Bill Gates pudo hacer eso, era porque respondía a ese estado profundo. No hay muchas explicaciones más. Bill Gates, perdón, no dije Facebook, es en realidad Microsoft. Exacto. Todo este gigante informático, Zuckerberg es el de Facebook. Pero funciona la misma lógica. Podemos ir cambiando los nombres, pero todos funcionan exactamente igual porque pertenecen a esta nueva forma de generación de contenidos para controlar a las masas en general, porque no lo podemos denominar de otra manera. O sea, es el reencambio natural a los medios tradicionales que se empiezan a poner obsoletos por la propia tecnología, y empiezan a perder caudales, en general las generaciones más jóvenes, pero muchos de los mayores también van abandonándolo porque mal que mal estas redes sociales y toda esta capacidad a través de internet te permite expresarte de otra manera, aunque sea en forma marginal, chiquita y escondida y perseguida, pero te permite. En los medios tradicionales ni siquiera tenés espacio. Eso es lo que podemos sacar dos conclusiones. Una, que detrás de cámara están muy atentos con Bill Gates de Microsoft. Y también quería retomar el tema de Pedro, porque cuando Pedro está hablando sobre la economía, está hablando sobre lo que está sucediendo y va a suceder en el mundo. Sin embargo, también nombra cómo estas cuestiones de género son tratadas
geopolíticamente, lo que venimos diciendo siempre. Claro, y esas son las cosas que molestan. Y molestan que le demos el espacio a alguien que dice que Pfizer tenía una cura para el Alzheimer, o una posible cura, porque nunca se terminó de estudiar, pero sí algo prometedor, con más de un 67%, si no me equivoco, de recuperación. Aparentemente tenían los pacientes que tenían Alzheimer. Sin embargo, Pfizer hunde eso por una cuestión económica, porque conviene otros sistemas, y por eso se habla mucho del tema de cáncer, vacunas y demás, porque las farmacéuticas no privilegian la salud. Es mentira lo que nos están diciendo. Lo que privilegian es el negocio. No tenemos una salud al servicio del negocio, un negocio al servicio de la salud, sino una salud al servicio del negocio. Ese es el problema que hoy tenemos. Entonces, cuando uno dice eso, automáticamente se encienden luces rojas. Si a eso sí estamos en el sector liberal. Si lo decimos en el sector progresista, también se encienden las luces rojas, sobre todo cuando va acompañado de cuestionar la sacrosanta idea de género. Entonces, por más absurdo que sea el planteo, si uno cuestiona, ¿cuál fue el problema que tuvimos nosotros en la Universidad de La Plata? Y fue el tema de saber de dónde venía la plata de las organizaciones de género. ¿Y a quién se lo dijimos? Y se lo dijimos a la flamante ministra de Géneros de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Exacto, así que lo siento, Estela Díaz, pero tu programa fue el único en 12 años que fue censurado por nosotros, así que así es la vida. Un error que hacemos mea culpa, porque en su momento dijimos, bueno, sopesamos y dijimos, bueno, a fin de poder mantener la cordialidad, podemos, obviar este tema, lo tratamos de otra manera, y este programa no lo sacamos al aire, porque siempre seguimos diciendo lo mismo. Lo que pasa que, ese programa cometimos el error de no haberlo sacado. Claro, deberíamos haberlo sacado. Sí, deberíamos. Bueno. Lástima que ese programa no está para que lo vean, porque realmente lo que fue el detonante fue la pregunta de quién financia el feminismo. Claro. Entonces, eso resultó intolerable, y eso precipitó unos meses después que nosotros tengamos que dejar la Universidad de La Plata. Y que apareciera el programa Todes con Presupuesto. Claro, y fue hecho de una forma muy desgastante. Sí. O sea, te van sacando los camarógrafos, los sonidistas, maquilladoras, te cambian los horarios, te suspenden las grabaciones, o sea, te van desgastando hasta que te vas, pues no tenés más opciones. Y en plenas elecciones de Brasil, donde nosotros decíamos gana Bolsonaro y decíamos los motivos por los cuales ganaba Bolsonaro en aquel entonces, y no lo dejaron grabar. Y no nos dejaron grabar, ese fue el detonante real. Pero bueno, lo pasado está, pero sirve. Volviendo con el tema de Cristian, porque esto en realidad se entronca con la experiencia que él ha tenido ahora, y creo que esto tiene que ser una alerta para todos los que quieren generar contenidos, para empezar a ser un poco más inteligentes, ser un poco menos individualistas, tratar de todos empezar a apoyarnos entre los que hacemos estas cosas diferentes, facilitarnos posibilidades de grabación en la medida de lo posible y de difusión, porque hay una tendencia también cada uno a hacer la suya. Claro. Y eso es un problema. Estamos enfrentando a un monstruo que no permite eso. La única mínima rendija que tenemos es si trabajamos en forma coordinada. Y si miran cómo funcionan los libertarios, los nuevos hijos del sistema, funcionan muy bien. No solo son brillantes en cómo arman su programación, la ductibilidad que tienen para manejarse, sino además se apoyan entre ellos. Claro. Se invitan, se promueven, entonces es como una red que empieza a funcionar, y yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a hablar. Claro, porque mientras mantengamos este individualismo va a ser muy complicado. Te van quebrando de a uno. Exacto, somos débiles, juntos somos muy fuertes. Así que bueno, Marce, hoy terminamos acá este programa. Esta herramienta nos está dando posibilidad de cada vez poder sacar un contenido más seguido. Obviamente les pido perdón, yo estoy a cargo de la edición. Últimamente las cuestiones técnicas no es lo mismo, es la primera vez en 12 años que me tuve que poner a ver bien. Hay a veces cuestiones del sonido. Sí, tengo que tener paciencia en unos programas para que podamos ir acomodándolo. Pero aprendo rápido, así que espero pronto ya. Y una cosa más que me estaba olvidando de decir. Ahora próximamente vamos a sacar un video, vamos a poner una página de Patreon, porque esto es una cosa que a nosotros nos incomodó siempre, que es el tema de pedir a cambio de nuestro trabajo. Siempre tratamos de bancar esto con nuestros propios recursos, porque
nosotros creemos que la libertad de información tiene que existir. O sea, es muy odioso tener que pagar para informarse, porque uno tiene derecho a informarse, y aparte porque necesitamos informarlos. Pero también encontrás una realidad, que a veces no te alcanza la plata que vos tenés para poder mantener un producto en el aire. Claro. No solo tenés problemas técnicos, como vos decías, porque te falta gente capacitada, sino porque tenés que ir improvisando sobre la marcha, porque tenés que limitar la cantidad de salidas, tenés un montón de inconvenientes que vienen. Entonces, bueno, un poco a disgusto, un poco metiéndonos el orgullo en el bolsillo, hemos tenido que empezar a buscar los métodos más tradicionales de financiamiento, que son extraños en la Argentina, pero bueno, en Europa o en Estados Unidos son bastante habituales, que es el tema de patrocinar programas, son cifras en general de $2, $3, 5, 10, que uno dona mensualmente para mantener un producto que le interesa o algo que le interesa. Se usa para muchas cosas. En el caso nuestro es, bueno, toda esta propuesta audiovisual que hacemos. Después de escuchar lo que dijo Pedro Páez, pueden compararlo con lo que ven en un programa de televisión. Y bueno, cada uno sabrá si vale la pena tratar de tener voces que digan eso, o seguimos escuchando a los economistas de siempre diciendo no, las mismas cosas de siempre. La verdad es que me encanta descubrir yo suelo aprender rápido las cosas, todo el tema de edición no escapa que aún tenga algunos problemas técnicos. Lamento muchísimo el tema de nuestra editora, ella lo comprendió, me ofreció soporte, me ofreció ayuda. Después de tantos años al lado nuestro desde el primer programa, no poder costear la edición es realmente doloroso. Imagínate eso en nuestras condiciones. Yo pienso lo que está afectando a millones de personas en otras situaciones, así que uno tiene que dar gracias a Dios por cómo está sobreviviendo. Yo creo que, como digo siempre, lo importante es que sobrevivamos a esto y repensemos a qué hacer a futuro. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por bancarnos de una forma u otra. El que no puede colaborar con recursos, colabore difundiendo el programa, que también es muy, muy bienvenido. Así que los espero la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.